Hola a todos mis increíbles suscriptores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Hoy, mis amigos, vamos a sumergirnos en una historia que me tiene, para serles honesto, completamente removido. Algo que sucedió, algo que involucra a una persona muy cercana, y un secreto que hasta hace muy poco jurábamos proteger con nuestras vidas. Y ahora, bueno, ahora toda España, o al menos una buena parte, lo sabe. Hoy vamos a hablar de cómo Demet, sí, Demet, reveló nuestro secreto a la prensa. Prepárense porque esto no es solo una historia de chismes, es una historia de traición, de consecuencias y de cómo las acciones de una persona pueden destrozar la confianza de muchas. Si les gustan este tipo de historias, las que nos hacen reflexionar y nos dejan con la boca abierta, entonces están en el lugar correcto. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito de todo corazón a que se suscriban a este canal. Aquí siempre estamos desgranando las historias que realmente importan, las que nos tocan de cerca. Así que pulsen ese botón rojo y unan a nuestra comunidad. Imaginen esto, tienen un secreto, algo importante, algo que podría cambiar la percepción que la gente tiene de ustedes, o de alguien a quien quieren mucho. Un secreto que han guardado con celo, que han confiado solo a unas pocas personas, quizás a una sola persona. Y esa persona, en quien depositaron toda su fe, decide, por las razones que sean, venderlo al mejor postor. No estoy exagerando. La noticia saltó esta mañana en todos los titulares. La verdad oculta de la familia real, el secreto que Demet reveló a la prensa. Y ahí estaba mi nombre, el de mi familia, y un secreto que, les juro, nos ha perseguido por años, esperando el momento adecuado para ser revelado, o más bien para ser expuesto. La persona en cuestión es Demet. Para quienes no la conozcan, Demet ha sido parte de nuestro círculo íntimo durante mucho tiempo. Una persona a la que considerábamos una hermana, alguien en quien confiábamos plenamente. Compartimos risas, lágrimas y sí, también secretos. Y este secreto en particular, este secreto era un peso enorme. Era algo que podía dañar a personas inocentes, algo que había decidido mantener enterrado por el bien de todos. Pero Demet, al parecer, tenía otros planes. Cuando me enteré, la primera reacción fue incredulidad. No podía ser. Demet no haría eso. Nos habíamos sentado a hablar de este secreto innumerables veces. Le habíamos explicado por qué era tan importante mantenerlo oculto, las ramificaciones que tendría si salía a la luz. Y ella nos había jurado lealtad. Nos había prometido que nuestro secreto estaría a salvo con ella. La llamada que recibí, el mensaje que me alertaba de las noticias, fue como un golpe en el estómago. Literalmente me quedé sin aire. Mi mente daba vueltas buscando una explicación lógica, una forma de que esto no fuera cierto. Pero las pruebas estaban ahí. Los enlaces a las noticias, las declaraciones, los titulares que se repetían una y otra vez. Demet había hablado. Había vendido la historia sin escrúpulos, sin consideración por el daño que estaba causando. Y lo más doloroso de todo es que no fue un desliz, no fue un error. Esto fue una acción calculada. La forma en que la información se filtró, los detalles que se publicaron, todo indicaba que había sido una entrega deliberada. La cadena de eventos que condujeron a la publicación de este secreto es, en sí misma, un relato digno de análisis. No fue un simple descuido, no fue una confidencia desafortunada. Fue, sin lugar a dudas, una operación orquestada. Ahora, uno se pregunta ¿por qué? ¿Qué motivación podría tener alguien para traicionar a quienes han sido su familia? ¿Fue dinero? ¿Despecho? ¿Busca notoriedad? Las posibilidades son muchas, y todas son igualmente desalentadoras. Si fue por dinero, entonces nuestra confianza fue solo una moneda de cambio para ella. Si fue por despecho, entonces su resentimiento era mucho más profundo de lo que jamás imaginamos. Y si fue por notoriedad, entonces simplemente no entiende el valor de la lealtad y la discreción. Cada una de estas posibilidades nos arroja a un abismo de reflexión sobre la naturaleza humana y la complejidad de las relaciones personales. El secreto en sí es bastante delicado. Se trata de un evento que ocurrió hace muchos años, un malentendido, un error que, si bien no fue intencional, tuvo consecuencias significativas para varias personas. Habíamos logrado con mucho esfuerzo enterrar esa historia, proteger a los involucrados de la vergüenza y el escrutinio público.
La prensa, por supuesto, siempre está buscando algo jugoso, algo que haga vender periódicos, y este secreto era, sin duda, oro puro para ellos. El meticuloso trabajo de contención y protección que habíamos llevado a cabo durante años se ha desmoronado en cuestión de horas. La sutileza con la que habíamos manejado las delicadas ramificaciones de este evento se ha visto brutalmente expuesta. Las redes social. Es como era de esperar, explotaron. Los comentarios iban desde la incredulidad hasta la indignación. La gente se preguntaba quién era esta persona que supuestamente estaba involucrada en un secreto tan grande. Y ahí, en medio del caos, estaba la figura de Demet, perfilada como la fuente principal de la información. Las preguntas empezaron a llover: ¿quién es Demet? ¿Por qué lo contó? ¿Qué es el secreto? El torrente de especulaciones y juicios en línea es abrumador. Cada comentario, cada teorización, añade una capa más de dolor a la herida abierta. La búsqueda frenética de respuestas por parte del público es comprensible, pero también es cruel para aquellos que se ven envueltos en el ojo del huracán. He pasado las últimas horas intentando procesar todo esto. Mi corazón está pesado, mi mente agitada. La confianza es algo que se construye con años, con experiencias compartidas, con lealtad demostrada. Y se destruye en un instante con un solo acto de traición. Y esto, mis amigos, es exactamente lo que ha sucedido. Demet nos ha traicionado de la peor manera posible. Ha expuesto un secreto que prometió proteger, ha puesto en riesgo a personas que no merecen este escrutinio, y ha roto los lazos de confianza que compartíamos. La sensación de vulnerabilidad es inmensa. Es como si la tierra bajo mis pies se hubiera abierto de repente, dejándome al descubierto. Hemos intentado ponernos en contacto con ella, pero hasta ahora, sin éxito. Sus teléfonos están apagados, sus redes sociales silenciosas. Es como si hubiera desaparecido de la faz de la tierra, dejando tras de sí un rastro de destrucción y desilusión. No sé si alguna vez tendremos una explicación de su parte, o si esto será una herida que tendremos que aprender a sanar en silencio, o quizás, con el tiempo, en voz alta. La ausencia de una explicación, de una confrontación directa, añade una dimensión de cobardía a la traición. La falta de respuesta solo agrava la sensación de impotencia. La realidad es que una vez que un secreto sale a la luz, es muy difícil volver a guardarlo. La información está ahí circulando, siendo analizada y comentada. Las vidas de las personas involucradas se ven afectadas, y la tranquilidad que habíamos logrado se desmorona. Es un recordatorio brutal de que por mucho que intentemos controlar una situación, siempre hay factores externos, y a veces personas cercanas, que pueden cambiar el curso de los acontecimientos. El poder de la palabra, y en este caso, de la traición, es inmenso. Y aunque el dolor de la traición es inmenso, también siento la necesidad de ser transparente con ustedes, mis suscriptores. Ustedes confían en mí para traerles historias interesantes, para mantenerlos informados, y para ser honesto. Y hoy, la honestidad me exige contarles lo que ha sucedido. No puedo ocultarles que uno de los nuestros, alguien a quien considerábamos familia, ha tomado la decisión de exponernos a la luz pública. La ocultación solo alimentaría más rumores y desconfianza. La verdad, por dolorosa que sea, es el único camino. Las preguntas que surgen ahora son muchas. ¿Cómo debemos responder a esto? ¿Deberíamos salir a dar explicaciones públicas? ¿Deberíamos intentar mitigar el daño? ¿O deberíamos simplemente dejar que la tormenta pase? Por ahora estamos evaluando todas las opciones, sopesando las consecuencias de cada movimiento. Es un momento delicado, un momento que requiere calma y reflexión, a pesar de la furia y la decepción que siento. La prudencia es crucial en estos momentos, cada palabra, cada acción, puede tener repercusiones aún mayores. Lo que sí tengo claro es que esta experiencia me ha enseñado una lección valiosa sobre la naturaleza humana y la fragilidad de la confianza. Que incluso las personas que crees conocer mejor pueden sorprenderte de la manera más dolorosa. Y que a veces el mayor peligro no viene de nuestros enemigos, sino de aquellos que se sientan a nuestra mesa, que comparten nuestros secretos, y que sin previo aviso, deciden apuñalarnos por la espalda. La lección es dura y amarga, pero es fundamental para seguir adelante. Espero que esta historia, aunque dolorosa, les sirva también de reflexión. Les invite a pensar en la importancia de la lealtad, de la discreción, y del valor incalculable de la confianza que depositamos en los demás. Porque cuando esa confianza se rompe, el vacío que deja es difícil de llenar.
La empatía y la comprensión son fundamentales en cualquier relación, pero la traición anula todo eso, dejando un hueco inmenso. Y ahora, para terminar, quiero agradecerles por estar aquí y por escuchar mi relato. Sé que es un tema delicado y personal, pero sentía la necesidad de compartirlo con ustedes. Su apoyo significa el mundo para mí, especialmente en momentos como este. Me gustaría saber sus opiniones al respecto. ¿Qué harían ustedes en mi lugar? ¿Cómo creen que deberíamos reaccionar? Déjenme sus comentarios abajo, me encantaría leerlos y debatir. Y si esta historia les ha parecido impactante, si les ha hecho reflexionar, por favor, denle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, para que todos podamos reflexionar juntos. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras futuras historias. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho.